también es pastor aquí allá por el 290, ¿verdad? Y bueno, es una bendición tenerte, hermano Timoteo, con nosotros, ¿verdad? Que Dios te bendiga y te use grandemente. Vamos a poner atención, hermanos. Josué nos va a estar traduciendo, ¿verdad? Para los que no masticamos el inglés muy bien, ¿verdad? Los que hablan el inglés, bueno, van a tener un mensaje doble. Que Dios te bendiga, hermano Timoteo. Gracias doy a Dios por ti. Thank you, Pastor. Muchas gracias, pastor. Yeah, it's funny to be here. Es chistoso el estar aquí el día de hoy, I grew up here. porque yo crecí aquí. This is my home. Es mi casa. Pasadena is where I was born and raised. Aquí en Pasadena es donde yo nací y yo crecí. I mean, I grew up going over here to Strawberry Park all the time. Y yo crecí ir aquí al parque de Strawberry todo el tiempo. And my first job was here at the mall in town. Y mi primer trabajo fue aquí en el mall. My second job was also at the mall. It was at Sears, Mi segundo trabajo fue allí en Sears, en ese mismo mall. which is still here, which I was glad to see. Estuvo gustoso de ver que todavía estaba aquí. And I haven't lived back in Texas for 2 years. Y ya tiene 2 años que no había vivido todavía aquí en Texas. So I've forgotten a lot of my Spanish. Y se me olvidó mucho de mi español. The one thing that I remember from Sears, Algo que recuerdo ahí de Sears. atención señores y señoras, Sears está cerrado en 5 minutos. That's all I remember. Es todo lo que recuerdo decir. But I grew up here. I went to Sam Rayburn High School. Yo fui aquí a la Sam Rayburn High School. And I lived, the first house we lived in was about a mile from here, and the other house was 2 miles. La primera casa en la que vivimos estaba cerca aquí como 1 milla y la otra como a 2 millas de aquí. And so my life has taken a lot of Mi turns. vida ha tomado diferentes curvas. When I graduated from high school, I went to Baptist Bible College in Springfield, Missouri. Cuando yo me gradué de la high school fui directamente al seminario bíblico bautista en Missouri And I missed Pasadena. y extraño mucho Pasadena. When I first went up there, my friend and I, we went to the mall to walk around in Springfield. La primera vez que fui allá en Springfield fuimos a un mall a caminar And as I was walking around, I had a weird look on my face, he said. y mientras andábamos ahí caminando dice que yo tenía mi cara se veía rara And so he asked me what I thought was wrong. y me preguntó que qué pensaba yo que estaba mal. And I said I'd never seen so many white people. Dije, nunca había visto tanta gente blanca. That's not what I grew up around. Así no es como yo crecí. So it was funny for me to see all that because I didn't know it. Para mí era chistoso ver todo eso porque yo no lo sabía, yo no conocía. My world looked like your world. Mi mundo se parecía mucho a tu mundo. And so God had a strange path for me. I went 2 years of Baptist Bible College and then came home to work at the church. Y después de que estuve 2 años ahí en el seminario bíblico en Springfield, vine de regreso a casa. And that's when, after I was back, that's when I met Pastor Salazar Y cuando yo regresé es cuando conocí al pastor Salazar, and his family in Josue, a su familia y a Josué, who was young, que estaba joven, now is old. ya ahora está viejo. Sorry. So, but I worked for 3 years at Central Baptist that Pastor mentioned. Y trabajé por 3 años ahí en esa iglesia central bautista. And I went back to finish up my degree in Springfield. Y regresé después a Springfield a terminar mi carrera. After I graduated, I moved to Sugar Land, Texas. Cuando gradué me moví a Sugar Land, Texas. Worked there for 7 years. Trabajé allí por 7 años. And then after those 7 years, God moved me. Y después de esos 7 años Dios me movió. And we went up to Missouri, and we spent 3 years in Missouri. Nos movimos a Missouri por 3 años. We worked at a children's home, my wife and I. Trabajamos en una casa de niños. We had 4 children of our own, Tenemos 4 niños de nosotros and we adopted 2 more. y tenemos 2 adoptados. So my wife and I have 6 kids, Y juntos tenemos 6 niños. and 2 of them are adults, the 2 that we adopted. Los 2 que adoptamos son adultos. And they live in Michigan, Uno vive en Michigan and one of them travels for his job. y otro viaja por causa de trabajo. So
after Missouri, we moved up to Michigan for 3 years. Después de que estuvimos en Missouri, nos fuimos a Michigan por 3 años. And God started moving in our Y lives. Dios estuvo moviendo en nuestras vidas. So we knew that His will for our life was changing. Y sabíamos que su voluntad para nuestra vida estaba cambiando. And we started exploring different options of where to go next. Estuvimos explorando diferentes opciones a dónde ir. And God opened up this church in Arlington, Y Texas. Dios abrió esta iglesia en Arlington, Texas. The church was really struggling. La iglesia estaba batallando mucho. They at one time had 120 people En una ocasión tenían 120 personas and only had 15 people left. y solo había 15. So as we moved down there and got to work, we realized there was a lot of problems going on. Y fuimos ahí, empezamos a trabajar y nos dimos cuenta que había muchos problemas. Because they had people that wanted to do something, Porque tenían gente que querían hacer algo, but they didn't know how to do it. pero no sabían cómo hacerlo. So we started to work with those 15 Estuvimos trabajando con esos 15 and praying that God would bring us more. y oramos para que Dios trajera más. So we started meeting people and reaching out, Estuvimos conociendo entonces gente y alcanzándoles, just like every church should do. justo como cualquier persona, cualquier iglesia debe hacer. We had to fix our buildings up because they were in bad shape. Y nuestros edificios estaban en mala condición, así que tuvimos que arreglarlos. So we ended up in 2 years putting over $50,000 of money into our church. Aproximadamente dentro de 2 años tuvimos que meterle al edificio como $50,000 para arreglarlo. We've done it with no debt. No lo hicimos sin nada de deudas And we put a lot of work into just making it look good for our neighbors. y pusimos mucho trabajo para que se vea bien para nuestros vecinos. And God has been blessing. Y Dios ha estado bendiciendo. Amén. We are now, after 2 years, around 60 people. Después de 2 años ya somos 60 personas Gloria a Dios. And we're starting to see people come in and visit all the time. y estamos empezando a ver gente viniendo a visitarnos todo el tiempo. Amén. Because I'm younger, we've had a lot of younger families coming. Porque pues yo soy más joven, tenemos más familias jóvenes visitándonos. Amén. But here recently, it's been amazing that we've had a lot of older, elderly people come in. Y ha sido asombroso también que hemos tenido gente que es de edad grande. I actually, because we have so many young families, I actually had to turn my office into a toddler room. Y porque tenemos muchas familias jóvenes, tuve que convertir mi oficina en un cuarto para los bebés. And God has just been blessing greater than I could ever think. Dios nos está bendiciendo más de lo que me hubiera podido imaginar. Amén. But for me to get to that point, I had to do something that wasn't comfortable for a lot of people. Pero para que hayamos llegado a ese punto, tuve que hacer algo que no era cómodo para muchas personas. I had to follow the will of God for my life. Tuve que seguir la voluntad de Dios para mi vida. Amén. It's taken me from Pasadena Me ha tomado desde Pasadena to Missouri a Missouri, to a Michigan, Michigan, which was very cold. que estaba muy frío, I'm glad to be back in y Texas. estoy gustoso de regresar a Texas. Amén. Amén. And I wouldn't have known any of that, what God wanted for me, No hubiera podido conocer qué es lo que Dios quería para mí if I wasn't willing to follow the will of God for si, my life. si no estuviera deseoso de seguir la voluntad de Dios para mi vida. So I want to talk with you for a few minutes and preach to you about the will of God for your life specifically. Así que el día de hoy voy a predicarles en cuanto a la voluntad de Dios para ustedes específicamente. Because there's times in the Bible talks of about the will of God for everyone, and there are times where you must find the will of God for you individually. En unas ocasiones la Biblia nos habla de encontrar la voluntad de Dios para todos, pero en otras ocasiones encontrar la voluntad específica para ti. So I want you to turn to Romans chapter 12. Vamos a Romanos capítulo 12. There's a few places in the Bible Hay unos pocos lugares en la Biblia where it says specifically, donde dice específicamente, this is the will of God for you. esta es la voluntad de Dios para ti. And there's a few places where it tells you to seek out the will of God. Y hay unos pocos lugares en donde te mencionan que debes de buscar la voluntad de Dios.
Because there's three things that I want to share with you this morning Porque hay tres cosas que voy a compartir con ustedes esta mañana. that are the will of God for anybody, Está la voluntad de Dios para cualquier persona, no matter who you are in this world. no importa quién eres en este mundo. And the first one is in Romans chapter 12, starting in verse 1. La primera está en Romanos 12, comenzando en el versículo 1. And it says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Y dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. The first will of God for your life is to accept Jesus Christ as your Savior. La primera voluntad de Dios para tu vida es que reconozcas a Jesucristo y lo recibas como Salvador. Amén. It doesn't matter who you are No importa quién seas or what you've done, o qué has hecho en el pasado, you should accept Jesus Christ. debes recibir a Jesucristo. Now, it's the same will of God for you and for me, Es la misma voluntad de Dios para ti y para mí. and there's nobody that can follow Christ without doing that. Y no hay nadie que puede seguir a Cristo sin hacer eso. Because when it says that you are, at the end of the verse, it says, what is the good and acceptable and perfect will of God, Al final del versículo dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. it's talking about being conformed to His image. Está hablando acerca de ser conformado a su imagen. You cannot be like Him No puedes ser como Él on your own. por ti mismo. You can't be Christ-like No puedes ser como Cristo trying to do it yourself. tratando de hacerlo tú mismo. You have to turn your life over to Him. Tienes que entregar tu vida a Él. And I don't know your life, No conozco tu vida, but if you have not done that, pero si no lo has hecho, that is the first will of God for your life. esa es la primera voluntad de Dios para tu vida. It's what God wants for everyone. Es lo que Dios quiere para todos. Go to 2 Peter, Vamos a 2 de Pedro 3, verse 9. versículo 9. It says, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Así dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. I accepted Christ 2 miles from this spot. Yo recibí a Jesucristo 2 millas lejos de este lugar. I mapped it yesterday. Estuve allí ayer. I grew up at 2014 Wayne Street in Pasadena. Crecí en una Over calle there. aquí, cerca. And my after church one night, our pastor preached on salvation. Y después de la iglesia una noche, nuestro pastor predicó acerca de la salvación. And my oldest brother came to me Mi hermano más grande vino a mí and asked me in my parents' bedroom if I've ever accepted Christ. me preguntó en el cuarto de mis padres si yo había recibido a Jesucristo alguna vez. He told me, you know what Jesus did for you. Me dijo, ¿tú sabes lo que Jesús hizo por ti? You know what you need to do. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Have you ever asked Jesus into your life? ¿Alguna vez le has pedido que entrara en tu vida? I said no. Le dije que no. So he showed me from God's word Y me mostró desde la palabra de Dios how that I could know Jesus as my Savior. cómo podía yo conocer a Jesús como mi Salvador. So that I could be sure that when I died, Para que yo estuviera seguro que cuando muera, that I would spend eternity in heaven. que ¿dónde pasaría la eternidad? Allá en el cielo. It was that simple. Y así fue de simple. So if you haven't done it, Así que si no lo has hecho, then today the will of God entonces el día de hoy la voluntad de Dios
is for you to accept him as your Savior. es que tú le reconozcas y le recibas como tu Salvador. Amén. If we don't do that, Si no hacemos eso, then we have no excuse no tenemos excusa to call ourselves Christians. para llamarnos a nosotros mismos cristianos. Because the will of God is for you to accept Jesus Christ as your Porque Savior. la voluntad de Dios es para que tú recibas a Jesucristo como Salvador. Now, there's a lot of things that we confuse for salvation. Ahora, hay muchas cosas que confundimos en cuanto a la salvación. Being a good person, going to church, being nice to others. Ir a la iglesia, ser una buena persona, ser bueno con los demás. But it's not accepting Jesus Christ to be nice. Pero el aceptar a Cristo, no aceptarlo, It's not accepting Jesus Christ just to be nice. si no es nada más aceptar a Cristo para que seamos agradables a los demás. Eso no es. The Bible tells us La Biblia nos dice, that if you confess your sins, si tú confiesas tus pecados, He is faithful and just Él es fiel y justo to forgive your sins para perdonar tus pecados and cleanse you from all y unrighteousness. limpiarte de toda maldad. The will of God La voluntad de Dios is to accept Jesus es Christ. para Amén. que tú recibas a Jesucristo como Salvador. Now, the second thing that I want to tell you is the will of God that applies to everyone. Ahora, la segunda cosa que te voy a mencionar que es la voluntad de Dios para todos. Turn to 1 Thessalonians Vamos a 1 de Tesalónica, chapter 4. capítulo 4. The second will of God La segunda voluntad de Dios is for you to stay pure. es para que tú te quedes aquí. Look at verse 3. It Vamos a ver el versículo 3. says, "For this is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality." Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación o inmoralidad. Verse 4, it goes on to say that each of you should know how to possess his own vessel in sanctification and honor, not in passion of lust, like the Gentiles who do not know God. That no one should take advantage of all, or no one should take advantage and defraud his brother in this matter, because the Lord is the avenger of all. Such as we also forewarned you and testified, for God did not call us to uncleanness, but in holiness. Therefore, he who rejects this does not reject man, but God, who has also given us his Holy Spirit. El versículo 4 al versículo 8 dice que ninguno de vosotros que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre sino a Dios, quien también nos dio su Espíritu Santo. The will of God is to stay pure. La voluntad de Dios, And that's hard in this world. y es difícil en este mundo. How many of you have a cell phone with you right now? ¿Cuántos de ustedes tienen un celular con ustedes? The whole world is at your fingertips. Every bad thing there is. Todo el mundo está al alcance de tus huellas, las huellas de tus dedos. God's will is for you to be pure. La voluntad de Dios es para que tú te mantengas puro. There's so much pornography in this world. Hay mucha pornografía en este mundo, There's so much hate in this world. mucho odio, There's so many lustful thoughts in this world. hay muchos pensamientos malos en este mundo. And God says it's the will of God to get away from those things. Y Dios dice que es la voluntad de Dios que nos apartemos de todas esas cosas impuras. Why is it something that God wants us to stay away from? ¿Por qué es algo que debemos de mantenernos lejos? It's because God calls us to holiness. Es porque Dios nos llama a santidad. And if we don't follow his plan, Y si no seguimos su plan, we're not accepting
His will for our lives. No estamos aceptando su voluntad para nuestras vidas. We're not, if we follow God, Si seguimos a Dios, we're not rejecting man's laws. no estamos rechazando las leyes de los hombres, We're rejecting God Himself. estamos rechazando al Señor mismo si nosotros no le seguimos. As verse 8 there says, Como el versículo 8 dice ahí, it says, therefore he who rejects this does not reject man, but God, who has also given us His Holy Spirit. dice así que el que desecha todo esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. We could watch TV Podemos ver la tele and see something that we shouldn't watch. y ver algo que no deberíamos estar viendo. You can listen to the radio Puedes estar escuchando la radio and hear something you shouldn't hear. y escuchar algo que no debes estar escuchando. When I was a teenager, I heard this phrase Cuando yo era un adolescente escuché esta frase of how to stay away from lustful thoughts. de cómo mantenerte lejos de pensamientos lujuriosos. It's to bounce. It's the- It's to bounce. es para rebotar. You see something you shouldn't see, Si tú ves algo que no debes de ver, you immediately bounce your head off of it. rebotas tu cabeza lejos de eso. So you don't look at it. If you see it once, Si lo ves una vez, that's not a sin. eso no es pecado, But it's when you keep watching it. pero es cuando tú continúas viéndolo. That's when it's a sin. Eso es un pecado. So when you see something you know you shouldn't see, Cuando ves algo que sabes que no debes estar viendo, you look at it and you bounce away. lo ves y luego mueves tu vista hacia otro lado. Did that translate well? Es- For those of you that speak English, you have to hear this sermon twice. And so, it means that we keep our minds pure. Tiene que ver con el mantener nuestra mente pura, Because we're seeking out God. porque estamos buscando a Dios. The will of our life is to find what God wants for us. La voluntad de Dios es que encontremos lo que Él quiere para nosotros, So we have a perfect will así que tenemos la voluntad perfecta and we have a permissive will. y la voluntad permisiva. We can never choose the perfect will for our lives because God's already chosen it. Nosotros no podemos escuchar la perfecta voluntad de Dios porque Dios ya la escogió para nosotros. But God has given us a lot of other choices. Pero Dios nos ha dado muchas otras, la capacidad para tomar decisiones en otras cosas. And that permissive will does not allow us to excuse sin. Y la voluntad permisiva no nos permite el excusarnos del pecado. So the will of God is if you have something that is tempting you in an impure way, Sí, la voluntad de Dios es de que si tienes algo que te está tentando en una manera impura, then you need to get rid of it. tienes que deshacerte de eso. If it's your phone, Si es tu teléfono, if it's your TV, si es tu televisión if it's your computer, o tu computadora, if it's your radio, si es tu radio if it's a magazine, o una revista, or even if it's a place that you go that is not the best place for you. o aún si es un lugar en el cual tú vas, pero no es el mejor lugar para ti And it causes you to think impurely. y te causa de pensar de una manera impura, You need to stay away debes de mantenerte lejos, Amén. because God wants you pure. porque Dios te quiere puro. Amén. We are the bride of Christ. Nosotros somos la esposa de Cristo, And as the bride of Christ, como la esposa o la novia. we wouldn't want somebody else to be dirty coming to us. No nos gustaría a nosotros que otro venga sucio So a la why casa. are we going to go to God dirty? ¿Por qué entonces nosotros vamos a ir sucios a Dios? God wants us pure. Dios nos quiere puros. Let me give this example. Y damos este ejemplo. If you saw a candy bar unwrapped and laying on the ground right here, Si vieras una barra de un dulce que está abierto, sin la cobertura y está tirado aquí. people were walking around it, people maybe had stepped on it, La gente está caminando alrededor o hasta posiblemente la pisan. you wouldn't eat it, would you? No la comerías, ¿verdad? I wouldn't eat it. Yo no la comería. My kids might. Mis hijos a lo mejor.
My son just gave me a dirty look. But that's what we do to God when we dirty ourselves up. Pero eso es lo que le hacemos nosotros a Dios cuando nosotros nos ensuciamos. We roll around like pigs on the ground. Nos estamos revolcando en el piso como puercos. And then we stand before God and say, accept me dirty. Y luego nos paramos frente a Dios y le decimos, acéptame sucio. And we wouldn't accept other people that way. Y no aceptaríamos a otros de esa manera. So why would the one who sent his son to die for us accept us dirty? Entonces, ¿por qué el que envió a su hijo para que muriera por nosotros nos aceptaría sucios? The Bible says he is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. La Biblia nos dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amen. So we need to ask God for forgiveness if we have become dirty. Así que nosotros debemos de pedirle perdón a Dios para que no vengamos a Él sucio. Because you might have acted impurely sexually. Porque es posible que a lo mejor actuaste de una manera impura sexualmente, But God can forgive you. pero Dios te puede perdonar. Amen. So, number one, the will of God Así que número uno, la voluntad de Dios to accept Jesus Christ as your Savior. es que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Number two, to stay pure. La segunda segunda voluntad de Dios es que te mantengas puro. Amen. And number three Y la número 3, is to be thankful. que estés agradecido. Es que estés agradecido. Turn to 1 Thessalonians chapter 5. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. Start in verse 16. Vamos a comenzar en el versículo 16. It says, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. So, God wants us to be thankful. Así que Dios quiere que nosotros estemos agradecidos. Why? ¿Por qué? Look, our country with all its flaws Mira, nuestro país con todas sus fallas, is still one of the greatest places to live on this earth. aún es uno de los mejores lugares en donde vivir en esta tierra. We are messed up people, Estamos mal como personas, but we are blessed. pero estamos bendecidos. Amen. How many of you drove a car this morning to church? ¿Cuántos de ustedes manejaron un carro para venir aquí a la iglesia esta mañana? We're richer than the rest of the world. Somos más ricos que el resto del mundo. This summer, my wife and I, Este verano, mi esposa y yo, along with my daughter and 14 other people from our church, junto con mi hija y como 14 personas de nuestra iglesia, went to Guatemala fuimos a Guatemala. and visited some churches and some feeding centers in Guatemala. Visitamos algunas iglesias y unos centros de comida. The number one thing I heard from our people La cosa número una que escuché de nuestra gente was that they are thankful that God has blessed them the way that they are. y fue que ellos están agradecidos de cómo Dios los ha bendecido de la manera que los ha bendecido. God wants us to be thankful, Dios quiere que nosotros estemos agradecidos. first for our salvation. Primero por la salvación Amen. Then everything else is just bonus after that. y después todo lo demás es un bono. But what happens if we're not thankful? Pero ¿qué pasa si nosotros no estamos agradecidos? Turn to Romans chapter 1. Vamos a Romanos capítulo número 1. Starting verse 18. Versículo 18. It says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness, because what may be known of God is manifest in them, for God has shown it to them. For since the creation of the world, his invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead, so that they are without excuse. Because although they knew God,
They did not glorify him as God, nor were they thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. Professing to be wise, they became as fools, and changed the glory of the incorruptible God into an image made like corruptible man, and birds, and four-footed animals, and creeping things. Romanos 1, 18 al 23 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque los que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron de sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. When you're not thankful to God, Cuando no estás agradecido con Dios, and you don't glorify him in everything, y cuando no le glorificas en todo, then what you think is great lo que tú crees que es grande is foolishness to him. es tontería para Él. The things that you think matter, Las cosas que tú piensas que importan they will matter to God. no importan a Dios. We have to be thankful for what God's given us. Tenemos que estar agradecidos por lo que Dios nos ha dado. Because there's too many times where we're unthankful. Porque hay muchas veces que no estamos agradecidos. And God can't bless us even greater. Y Dios no nos puede bendecir aún más. We see here in Romans chapter 1 Vemos aquí en Romanos capítulo 1 that they didn't glorify God. que ellos no glorificaron a Dios, They weren't thankful. no estaban agradecidos. And because they hardened their hearts to Him, Y porque ellos endurecieron sus corazones hacia Dios they thought they were wise and they were fools. y pensaron que eran más sabios, pero en realidad eran tontos. They made God into an image Ellos hicieron a Dios en una imagen that they could look at and say, this is God and this is not. que ellos podrían ver y decir, este es Dios y esto no es Dios. And God doesn't really want us to think of Him as something we can see. Y Dios no quiere que nosotros pensemos de Él en algo que nosotros podamos ver. He wants us to worship Him Quiere que nosotros le alabemos in spirit and in truth. en espíritu y en verdad. Because if we start to think of God as somebody that we can walk up and thank and be right there with, Porque si nosotros empezamos a pensar en Dios como alguien al cual podemos caminar hacia Él y agradecerle, then we're not honoring God for who He truly is. nosotros no estamos honrando a Dios por quien Él verdaderamente es. He's not a magic genie like in Aladdin. No es un genio mágico como en Aladín. He's the God who created everything. Él es el Dios que creó todas las cosas. He's the one who spoke into creation everything that we see. Él es el que habló y todo fue creado, todo lo que nosotros vemos. So God wants us to be thankful for everything that He's given us. Así que Dios quiere que nosotros estemos agradecidos por todo lo que Él nos ha dado. I've had some hard times in these past 2 years He tenido unos tiempos difíciles en estos 2 años pasados, trying to rebuild this church. tratando de reconstruir esta iglesia. When we first moved down from Michigan, Cuando nos movimos recientemente de Michigan, I had a very small salary, tenía un salario muy pequeño and that's all we had to live on. y eso era todo lo que teníamos para vivir. So I went out and found jobs, Así que fui y busqué trabajos and I was thankful that God guided me to jobs that could provide for my family. y estuve agradecido que Dios me estuvo guiando a trabajos que Dios usó para proveer para mi familia. Amen. The first job that I got when I needed a job was delivering pizzas. El primer trabajo que encontré cuando necesitaba un trabajo fue entregar pizzas. And I was working there and making a lot of good money. Y estaba trabajando allí haciendo buen dinero. So one night, one of the managers comes to me it was a Sunday night, a manager came to me. Era un domingo en la noche y un manager vino a mí
asked me if I could stay till 2 a.m. y me preguntó si yo podría quedarme hasta las 2 de la mañana. I like to go to bed at 10 p.m. Y a mí me gusta ir a la cama a las 10 de la noche. But I said I would stay to help out. Y le dije, pues me voy a quedar para ayudar. About a week later, another manager came to me and said he needed to talk to me. Y una semana después, otro manager vino y me dijo que quería hablar conmigo. I got mad because I'm thinking I'm not staying till 2 a.m. Me enojé porque yo estaba pensando, yo no me voy a quedar a las 2 de la mañana otra vez. He pulled me aside into the cooler where they store all the food. Me llevó ahí en el refrigerador en donde ponen toda la comida He said, I need you to pray for me. y me dijo, yo necesito que ores por mí. And I was relieved because I didn't want to stay till 2 a.m. Y estuve gustoso que no tuve que quedarme hasta las 2 de la noche de la mañana. But he came, and I was thankful for that opportunity Pero estuve agradecido con esa oportunidad. because he came to me and said, I need you to pray for me specifically Porque dijo, yo quiero que ores por mí específicamente. because I'm an alcoholic and I'm addicted to cocaine. Porque yo soy un alcohólico y soy adicto a la cocaína. So we stood in the freezer at Papa John's Entonces estábamos ahí en el refrigerador de Papa John's and I got to pray for this young man that he would beat these addictions. y oré por este joven para que él pueda sobrepasar estas adicciones. He started coming to our church. Comenzó a asistir a nuestra iglesia. He ended up moving about a month later to go back to his family in Brownsville. Un mes después se movió con su familia a Brownsville And one night he called me out of nowhere y una noche me habló and said he was thankful for somebody that would invest in him. y le dijo que estaba agradecido porque alguien invirtió su tiempo para hablar con él, Because nobody else would. porque nadie más lo hubiera hecho. So how can I not be thankful to God Entonces, ¿cómo yo no puedo estar agradecido con Dios when God lets me minister to people for Him? cuando Dios me tiene ministrando a otras personas por Él? So we see these three wills of God for everyone: Así que podemos ver estas tres voluntades de Dios para todos. to accept Jesus Christ as your Savior, Aceptar a Jesucristo como Salvador, to stay pure, mantenerte puro and to be thankful. y ser agradecido. So my question is this: Así que mi pregunta es esta. are you following the will of God in your life? ¿Estás siguiendo la voluntad de Dios en tu vida? There's some who will not follow the will of God Hay unos que no van a seguir la voluntad de Dios in one way or the other. de una manera o la otra. If you've accepted Christ, that's fantastic. Si has recibido a Jesucristo, eso es fantástico. But if you're not being pure with your life, Pero si no estás siendo puro en tu vida, can God really bless you? ¿puede Dios realmente bendecirte? And if you're not thankful for all that He's done for you, Y si no estás agradecido por todo lo que Él ha hecho por ti, can God really bless you? ¿puede realmente bendecirte? So there's some who will not follow the will of God, Y no matter what. hay unos que no van a seguir la voluntad de Dios, no importa lo que sea. In the Bible, they're called Pharisees. En la Biblia Dios los llama fariseos. In Luke chapter 7, En Lucas capítulo 7, Jesus went and he was performing miracles, and John the Baptist's followers came to ask Jesus if he was the one they should follow. ahí Jesús estaba enseñando y vinieron los seguidores de Juan el Bautista para preguntarle si él era el que habían de haber estado esperando. Jesus just went ahead and started. He went ahead and started healing the lame. Jesucristo comenzó a sanar a las personas, Making the blind to see, haciendo que los ciegos vieran, cleansing lepers. limpiando a los leprosos. He made the deaf to hear. Hizo que los que eran sordos escucharan. It even says that he made the dead to rise. Y aún dice que resucitó a los muertos And he preached the gospel to everyone. y predicó el evangelio a todos. But the disciples
didn't really know. Pero los discípulos realmente no sabían. So Jesus looks at them and tells them to tell John everything that they've just seen. Entonces Jesús los ve a ellos y les dicen que vayan y le digan a Juan el Bautista todo lo que ellos habían visto. There's a lot of other people watching that day too. Y muchas otras personas estaban viendo ese día. And this is where the story kind of gets sad. Y eso es donde la historia se vuelve un poco triste. In verse 29, En el versículo 29 it says, "And when all the people heard him, even the tax collectors justified God, having been baptized with the baptism of John. But the Pharisees and lawyers rejected the will of God for themselves, not having been baptized by him." y todo el pueblo y los publicanos cuando lo oyeron justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. These Pharisees and these lawyers Estos fariseos y estos didn't want to recognize the will of God for their life. intérpretes de la ley no quisieron reconocer la voluntad de Dios para ellos en su vida. They rejected it. Ellos la rechazaron. They rejected salvation in Jesus Rechazaron la salvación y a Jesús because of their pride. por su orgullo. The people who thought they were good enough rejected the will of God. Aquellos que pensaron ser suficientemente buenos rechazaron la voluntad de Dios. So how about you this afternoon? ¿Y qué acerca de ti en esta tarde? Have you accepted the will of Jesus for your life? ¿Has aceptado la voluntad de Jesús para tu vida? Are you thankful to God? ¿Estás agradecido con Dios? Are you staying pure? ¿Estás manteniéndote puro? And have you accepted Him as Savior? ¿Y le has aceptado a Jesús como Salvador? I'm going to turn this back over to Pastor Salazar. Voy a pasar esto al pastor Salazar. But if you're struggling in one of those ways, today is the day that you need to get that taken care of. Pero si estás batallando en alguna de estas cosas, hoy es el día en el cual tienes que arreglarlo con Dios. Es Dios quien nos está hablando. Es Dios quien está revelando su voluntad para tu vida. Si tú murieras hoy, escucha bien esta pregunta. ¿Estás 100% seguro a dónde iría tu alma? ¿Realmente tú quieres conocer la voluntad del Dios creador del universo, del Dios de la Biblia? La voluntad de Dios, primeramente, como hemos visto, es que tú seas salvo y que tengas la seguridad de serlo. Que tengas la seguridad de ir a la presencia de Dios. Si no tienes la seguridad, ¿de dónde vas a pasar la eternidad? 5 minutos después de morir. Entonces, la voluntad de Dios es muy clara. Él quiere que tú seas salvo hoy, no mañana, hoy. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de la salvación. Y te animo para que tú tomes esta decisión. Yo tomé esa decisión cuando tenía 7 años. Yo entendí cuando tenía 7 años la necesidad de tener el perdón de mis pecados. Espero que tú entiendas y reconozcas que tú tienes necesidad de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, sin excepción. Y el pecado nos condena. La paga del pecado es muerte, dice las Sagradas Escrituras. El pecado nos separa de Dios. Dios es un Dios santo. Es natural, nosotros no podemos estar en la presencia de Dios jamás si nosotros no hemos sido lavados de nuestros pecados con la sangre preciosa de Cristo. Tú tienes que reconocer que tienes un problema delante de Dios. Tú necesitas a Cristo. Él es el único que puede salvarte. Él, siendo Dios sin pecado, Él voluntariamente tomó la decisión de pagar la deuda que tú tenías que pagar por tus pecados. Porque la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte.
Entonces, Él pagó por tus pecados. Pero tú necesitas reconocerlo e invitarlo a venir a tu vida, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la decisión más importante que todo ser humano debe de hacer, debe de tomar: confiar en Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Si tú estás aquí, no es casualidad y has escuchado este mensaje. Dios te ama, aún así como eres de pecador. Él quiere salvarte. Él no quiere que tú te pierdas en tus pecados. Él quiere salvarte. ¿Por qué no le dejas que te salve? Él ya hizo todo. Esa es la voluntad de Dios. Dale la oportunidad de salvarte. Invítale a venir a tu vida. Él está aquí, tocando la puerta de tu corazón. Y si tú ya le has invitado a entrar a tu corazón, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida, mi hermano? Que te mantengas puro, como Él es puro. Dice las Escrituras: sin santidad nadie, absolutamente nadie verá al Señor. No hay excusa ni pretexto para que nosotros estemos revolcándonos en el pecado. No tenemos por qué nosotros estarnos, como el hermano mencionaba, ¿verdad? Me gustó mucho, me encantó eso, ¿verdad? Estamos revolcando ahí en el lodo del pecado, considerando que Dios nos va a aceptar total, como Él es amor, pero Él es justo, Él es santo, completamente santo, y no puede entrar en la presencia de Dios pecado. Por eso es la voluntad de Dios, hermanos, que tengamos un alto concepto de lo que es santidad. Amén. Mantenernos puros. Esa es una de las razones por las cuales, hermanos, nosotros no estamos experimentando el poder de Dios en nuestras vidas, porque el pecado detiene el avance de lo que mirábamos en la mañana, de que el reino de Dios se extienda. Por eso mucha de nuestra familia no se está salvando. No estamos teniendo un impacto con nuestra familia, amigos y familiares, porque nosotros todavía estamos coqueteando con el pecado. Y necesitamos nosotros decidir ahora mismo qué vamos a hacer con nuestra vida, consagrar nuestras vidas ya. Ninguno de nosotros, si a veces no queremos ni comernos la comida que se preparó el día de ayer. Queremos comida limpia, platos limpios, vasos limpios. Hasta mandamos poner ahí filtros de agua en nuestra casa y pagamos grandes cantidades de dinero, 5,000, 7,000 para filtros, porque queremos agua pura. Como decía el hermano, ¿cómo esperamos que Dios nos acepte así de impuros y de perversos? Hermanos, yo no sé, pero oremos a Dios que tengamos una convicción más fuerte en cuanto a la santidad. Hoy necesitamos tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Aceptaremos esa voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿O seguiremos nosotros revolcándonos y ensuciándonos en el pecado? ¿Qué vamos a hacer? ¿No te has bautizado? ¿Por qué no te has bautizado? Estos hombres endurecieron su corazón, desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos. Esos fariseos, intérpretes de la ley, dice aquí, y dijeron: no queremos ser bautizados por Juan. Hermanos, cuando es lo menos que podemos hacer, si Dios ya te ha salvado y te ha perdonado tus pecados, ¿por qué no quieres agradarle? ¿Por qué no quieres obedecer al Señor? ¿Qué esperas? ¿No tienes gratitud? ¿Que Él te ha salvado de adicciones? ¿Que te ha salvado del infierno? Hermanos, el Señor está aquí.
Y Dios quiere que tú y yo tomemos una decisión. Hemos sido confrontados con la palabra de Dios y es necesario que tomemos una decisión. Vamos a orar a Dios y pedirle al Señor que Él nos guíe a que tomemos una decisión verdadera y sincera en nuestras vidas, de todo nuestro corazón. Señor Dios Todopoderoso, te doy gracias porque hoy tú estás aquí con nosotros. Y Señor, tú has sido muy claro, Señor, con este mensaje, que el Espíritu Santo de Dios, Señor, nos ha dado. Y Señor, te ruego en el nombre de Cristo, Dios, para que tú, en tu nombre, Señor, echaré la red, Señor, para que, Señor, podamos glorificarte. Señor, por favor, glorifícate a través de las decisiones. Señor, si tú has trabajado y estás hablando en nuestras vidas, Señor, y si estamos batallando con tomar una decisión de agradarte a ti, en hacer tu voluntad, por favor, da la victoria a mis hermanos. Danos la victoria, Señor. Queremos experimentar tu poder en nuestras vidas. Queremos realmente ser bendecidos por ti. Hoy, Señor, tú, nuestro Dios creador, el que nos sustenta, el que nos cuida, el que nos guarda, el que ha labrado una salvación tan grande, te ruego, Dios, para que haya alguien, si hay alguien aquí, Señor, que no se ha apropiado de Cristo como su Salvador personal, para que hoy sea salvo, Señor, y no vuelva a casa, Señor, con esa incertidumbre terrible, Señor, de no saber dónde pasar la eternidad. Que hoy, Señor, pueda tomar esa decisión de decir, yo quiero confiar en Jesús como mi Salvador personal. Necesito ser salvo, necesito ser perdonado, necesito una comunión con mi Dios, con Dios, el que me creó. Y si hay alguien que ya ha confiado en Cristo como su Salvador personal, Señor, pero no hay convicción de su corazón todavía, Señor, le vale igual rendirse o no a Cristo, todavía sigue sentado en el trono de su vida tomando sus propias decisiones. Te ruego en el nombre precioso de Cristo, Señor, que hoy tome la decisión de bajarse del trono y dejar a Cristo sentarse en el trono, para darte gracias, para ser agradecido, para servirte. Señor, si hay alguien aquí, Señor, que quiere ser agradecido, que hoy tú le muestres una manera como tú puedes darte cuenta que hay gratitud en su corazón. Si hay alguien aquí, Señor, que ya tiene a Cristo como su Salvador personal, que tiene la seguridad de ser tu hijo, pero no te ha obedecido en el bautismo, que lo haga de todo corazón, como una manera de mostrar al mundo su fe que ha sido puesta en ti, Señor. Señor, si hay alguien que está viviendo su vida sucia, no hay poder en su vida porque hay pecado, por favor, te ruego que traigas convicción a su corazón y decida consagrar su vida, consagrar su cuerpo, su mente, todo su ser a ti, en el nombre precioso de Cristo. Así en esta actitud de oración, hermanos amigos, habrá alguien que dice, pastor, Dios ha hablado a mi corazón, yo necesito la salvación, necesito a Jesús en mi vida. Levanta tu mano, quiero orar por ti. Habrá alguien que dice, pastor, Dios ha hablado en mi corazón, yo quiero tener una relación más verdadera con Dios. Habrá alguien que dice, pastor, ore por mí, Dios ha hablado en mi corazón hoy, he escuchado la voluntad de Dios para mi vida, yo quiero hacerlo. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? No hagas lo que hicieron los fariseos y los intérpretes, que desecharon los designios de Dios y no quisieron bautizarse. Habrá alguien que dice, pastor, yo quiero bautizarme, quiero expresar gratitud para con Dios. Habrá alguien.
ha hecho. Hermanos, el Señor está aquí. Él está hablando. ¿Quién va a responder al llamado de Dios? Yo sé que Dios ha estado hablando, está hablando, ha hablado muy claro. Y hermanos, ¿quién va a responder al llamado de Dios? Esto es algo serio, hermanos. Por favor, esto no es como que prendes la tele y escuchas las noticias. Eso ha sido un mensaje de Dios. Y nos está hablando sobre algo bastante serio, sobre tu salvación. Si Dios te ha hablado de alguna manera y tú quieres responder de todo tu corazón a Dios, yo te invito, mi hermano, amigo, que vengas aquí al altar y ores a Dios. ¿Quién se levantará y responderá al llamado de Dios? Él está aquí. Él está aquí esperando que tú respondas a su llamado para ser salvo, a su llamado para ser santo, consagrar tu vida a Dios. ¿Quién responderá a este llamado? ¿No te gustaría ser agradecido? Yo quiero ser agradecido. Si oyeres hoy su voz, dice la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón. Responde, ven aquí al altar conmigo. Yo necesito tomar una decisión de consagrar mi vida. Hermanos, esto es algo serio. Cada día nos manchamos, nos llenamos, nos contagiamos, necesitamos reconciliarnos con Dios. ¿Quién vendrá? Ponte de pie, ven aquí al altar, vamos a orar. Ora conmigo, ¿quién vendrá conmigo? Tendremos nuestros corazones endurecidos. ¿Quién tendrá un corazón tiernito? ¿Alguien siente la necesidad de venir aquí a platicar con Dios? Dios ha sido muy claro, mis amados hermanos. Si tienes la necesidad de Dios, ¿por qué no vienes a Cristo? ¿Quién responderá? ¿Quién responderá al llamado de Dios? Habrá alguien que dice, pastor, creo que he entendido que la voluntad de Dios para mi vida es ser santo. Necesito de que ore por mí. Levante su mano. Nadie está viendo. Voy a orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Pastor, yo quiero ser agradecido con Dios. No he sido tan agradecido como debería. Quiero mostrar mi gratitud a Dios. Quiero servirle en lo que Él me muestre. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tu voz ha sido muy clara hoy a través de tu siervo, Señor, tu palabra. Queremos decirte, Dios, gracias porque, Señor, tú te has interesado en nosotros, aun siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Y Señor, yo sé que tenemos amigos, familiares que no han sido salvos. Por favor, te ruego por la salvación de ellos. Y nosotros que ya hemos conocido a Cristo como Salvador personal, por favor, permítenos realmente
caminar contigo cada día en santidad, Señor, porque muchos de nuestros hijos, Señor, no quieren nada con Dios porque han visto vidas tan sucias en nosotros. Señor, eso es algo terrible, que nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor, no quieren nada de Dios porque han visto malos testimonios de aquellos que dicen ser cristianos, sin embargo son unos perversos. Por favor, Señor, te ruego en el nombre de Cristo que tú nos limpies de todo pecado. Te suplico por mí mismo, Señor, porque cada día pueda ser más semejante a Cristo. Señor, que tengamos cuidado, que podamos, Señor, estar atentos y cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestros labios, cuidar lo que hacemos, lo que vemos. Señor, lo que hacemos, Señor, porque siempre alguien nos está observando y sobre todo porque tú eres un Dios santo. Señor, por favor, permítenos ser agradecidos. Señor, cuántas cosas tú nos has dado. Increíblemente nos has llenado de bendiciones. Y Señor, todavía nos estamos quejando. No hay contentamiento, no hay gozo en nuestro corazón. Por favor, perdónanos si esto sabemos, Señor, que no es correcto. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor. Pensamos que nos merecemos todo cuando lo único que merecemos, Señor, realmente no es nada. Porque, Señor, tenemos un corazón duro. Por favor, sana nuestro corazón, sana nuestra mente. Señor, sana nuestra familia, sana nuestra iglesia. Señor, queremos ser santos porque tú eres santo. Señor, danos tu bendición. Por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pongámonos en pie. Vamos a ver. Haz lo que quieras. Miren, hermanos, si nosotros no platicamos con Dios, no le decimos, Señor, aquí está mi vida, tómala, llénala, úsala, pues Dios no usa a la fuerza a la gente. Dios usa personas que están dispuestas a ser usadas por Dios. Y antes de irnos, vamos a cantar este canto y vamos a decirle a Dios, Dios, úsame. ¿Les parece bien? ¿Tenemos la letra? Haz lo que quieras. Bueno, este es, usa mi vida, ¿verdad? Ahí está. Haz lo que quieras de mí, Señor. Él es el alfarero, el Señor Jesús. Haz lo que quieras de mi Señor. Yo el alfarero, yo el barro soy. Docil y humilde, hámelo ser, complace siempre en mi querer. Miren, nuestro Dios creador, el que nos hizo en el vientre de nuestra madre, el que nos sustenta y nos cuida, el que nos llena de tantas bendiciones, el que nos ha redimido por su sangre preciosa, quiere lo mejor para ti y para mí. Primeramente, Él quiere salvarnos. ¿Por qué no le dejas que te salve? ¿Por qué lo rechazas? Lo único que necesitas es creer y recibir. Si en este momento Dios está hablando a tu corazón, recíbelo. Y como este amigo, este hombre en el trabajo que le llevó ahí al congelador para pedirle, ora por mí. Yo quiero invitarte, si de alguna manera tú sientes la necesidad de que ore contigo o por ti, yo quiero invitarte que vengas aquí. Yo voy a estar aquí. Y después que terminemos, ¿verdad? Estas dos estrofas, seremos despedidos. Pero quiero orar por ti. Si tú de alguna manera necesitas, ¿verdad? Que haga una oración por ti. Solo Dios puede darte la gracia para cumplir ese propósito en tu vida. Mientras cantamos, yo te invito en el nombre del Señor que vengas. Haz lo que quieras de mí, Señor. Haz lo que quieras de mi Señor.
necesitamos ayudarnos. Si tienes la necesidad de orar, que ore por ti. Por favor, ven, no te vayas. Si Dios está hablando. Haz lo que quieras. ¿Quién vendrá? Que así sea, amén. Eso es lo que deseamos. Espero que sí, ¿verdad? Hermanos, ha sido una bendición tenerles. Gracias, Pastor Timoteo. ¿Timoteo? ¿Sí? Yo también me sorprendo cuando hablo inglés. Una bendición. Gracias. Thank you for coming, ¿verdad? Toda tu familia, ¿verdad? Y bueno, gracias hermanos por venir. Y no olvidemos que hoy en la tarde tenemos una clase importante, muy importante, nuestros niños y jóvenes y todos, ¿verdad? Tenemos una enseñanza más a las 4 de la tarde. Y recuerden las actividades que tenemos entre semana, hermanos, un llamado al gozo. Un llamado al gozo. Este próximo jueves a las 7 y el viernes, hermanos, hacedor de discípulos a las 7. Dios les bendiga y les guarde. Les amamos mucho. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos. Amén.